Eh, Hola, buenas tardes. Soy David Martínez, soy parte del equipo 3 de Identidad Universitaria y voy a entrevistar a la profesora Melissa García Meraz. Es licenciada de Psicología por parte de la UNAM, tiene una maestría en Humanidades y Filosofía por parte de la UAM y es doctora en Psicología Social por parte de la UNAM. Tiene diversas líneas de investigación que se pueden enfocar en estudios de los sesgos implícitos hacia el tono de piel, el sexo y la etnia, el lado oscuro del noviazgo, violencia y coerción sexual en el noviazgo, evaluación de la atmósfera deportiva, estudio de los factores que intervienen en las conductas a corto y largo plazo derivadas de un partido de fútbol en público asistente, o caminar en solitario y en grupo, el estudio de los peatones como fenómeno de la conducta de los grupos, entre otros. Ha recibido diversas distinciones, como el Premio Distinción Jóvenes Investigadores 2013, doctor Rogelio Díaz Guerrero, otorgado por la Asociación Mexicana de Psicología Social. Tiene una mención honorífica en el concurso interamericano de estudiantes de doctorado 2008 y fue huésped distinguido por la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Tenemos las ustedes, gracias por la invitación. Tenemos las siguientes preguntas que son, bueno, le doy un poco de contexto. Hemos estado leyendo un poco un libro que se llama Filosofía, bueno, sí, se llama creo que Filosofía para Amador, es de Sabater. En él pues se aborda un poco los aspectos de la ética y de la vida y de cómo tener una buena vida hasta cierto punto. Y pues a través de ese texto se nos quiere que nosotros busquemos un poco de cómo tener identidad universitaria y cómo también ir trazando nuestro camino como futuros psicólogos. En en el texto y aparte en la materia se nos dejó una entrevista para ir conociendo un poco de cómo es el trabajo y de cómo se desarrolla uno, ¿no? A nivel profesional y personal en la psicología. Entonces, hemos elaborado unas preguntas y pues esperamos que nos las pueda contestar. La primera es, ¿qué fue lo que motivó su incursión en la psicología? Bueno, realmente cuando yo ingresé a la Facultad de Psicología, tenía paso automático de la UNAM, soy egresada de CCH Naucalpan, y allá no tomé, de hecho, clase de psicología, tomé varias otras materias de área y demás, pero cuando iba a hacer mi pase automático tenía varias opciones que me interesaban bastante. En particular me gustaba mucho antropología social, la teoría social siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Y entonces quería hacer mi examen a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que también después ingresé a estudiar esta carrera, aunque soy pasante ahorita, pero no tenía la UNAM Antropología, entonces dada pues la facilidad que tenía en ese momento de tramitar el pase automático, porque había tramitado 3 años y tenía muy buen promedio, entonces tuve un poco de orientación con algunos profesores allá acerca de cómo poder estudiar teoría social dentro de la UNAM, y las carreras viables ahí eran sociología, ciencia política, filosofía y psicología. No tenía mucho la idea de que había psicología social, porque más bien, y por eso no tomé en la preparatoria psicología, porque era clínica, y entonces no tenía mucho interés en la psicología clínica. Sin embargo, cuando tomé estas pláticas, tenía buena relación con varios de los profesores del CCH Naucalpan, entonces con ellos platicando me comentaron que había pues una especie de intersección entre la teoría social y la parte más individual derivada de la psicología, y que ahí podía encontrar una buena opción dentro de la UNAM para estudiar psicología social, ¿no? Por desgracia, bueno, entrando a la facultad no fue de inmediato que vimos psicología social. Yo tengo otro plan de estudios diferente al suyo, entonces no llevamos el primero, creo que hasta quinto llevábamos psicología social, y por eso el segundo año entré a estudiar la carrera de antropología social en la ENA.
Derivado de lo mismo, pues justamente vimos que también se decantó mucho, ¿no?, hacia la psicología social. ¿Qué es lo que más le interesó de esa área y por qué ese interés tan profundo hacia ella? Bueno, mira, ahorita que cuando yo estaba en la preparatoria, que me interesaban varias áreas, una de las que me interesaba también era mucho filosofía, y por eso también estudié la maestría y el doctorado en filosofía, pero en la UAM, era la idea de estudiar la teoría social como una forma de entender el comportamiento de los individuos, ¿no? Estudiar las sociedades, incluso esta parte más cultural que estudia la antropología. Ya que estaba estudiando, ¿qué habrá sido? Bueno, estudié antropología y cuando estaba estudiando antropología me gustó mucho más filosofía y por eso empecé a estudiar filosofía. Y ya que estaba en la maestría en filosofía, estudiamos mucho filosofía de las ciencias sociales y un autor que se llama George Herbert Mead. Mead ya lo había revisado un poco en antropología, pero nunca en psicología. Y a través de estos estudios en estas otras dos áreas, me empecé a dar cuenta que pues esta era más bien un psicólogo, ¿no? Yo era un psicólogo poco entendido en la psicología y que más bien había tenido mucho más impacto en la antropología y en el siglo pasado, de mano de George Habermas, un filósofo social, pues una proyección muy amplia, ¿no? Entonces, realmente lo que me gusta de la psicología social es esta vinculación que tiene con la teoría social y la capacidad que tiene como de explicar esta dualidad entre son los individuos totalmente responsables de sus acciones o O el simplemente entorno. pueden deshacerse de esa responsabilidad al decir que es el entorno. Y creo que los psicólogos sociales han dado realmente una pauta de discusión muy importante dentro de la teoría social en general, ¿no? Entonces, realmente cuando yo me decidí a dejar por completo la antropología y a dejar la filosofía también, bueno, no por completo porque la sigo estudiando y leyendo, pero sí dedicarme a la psicología social, fue darme cuenta del potencial que tiene realmente la psicología social en esta área, ¿no? No, sobre todo en términos de los estudios más colectivos que tienden más a filosofar o a teorizar acerca de estos debates y a realizar explicaciones acerca de la conducta humana. Me parece bastante interesante. Creo que justamente esta conjunción, ¿no?, que tiene el entorno y nuestro comportamiento, creo que es algo Sí. bastante importante y siento que, bueno, por lo menos de lo poco que he aprendido yo de psicología social que estoy leyendo actualmente, creo que sí hay una profunda, bueno, hay una forma, ¿no?, de enlazar el comportamiento y todo el entorno y todo lo que tiene que ver con el individuo, y creo que se caracteriza un poquito sobre el, bueno, por lo que nos han estado enseñando, que tiene que ver también, además de la conducta de nuestra percepción, también muchas veces está vinculada a cómo en el contexto que tenemos, porque Ajá. también de ahí depende muchas veces la moral y la ética que implica esa conducta y cómo nos afecta, ¿no? Ah, Eh, Como usted menciona, había estudiado pues filosofía y antropología y quisiera saber cómo complementa eso, cómo complementa la filosofía y la antropología el trabajo psicológico. claro, sí, bueno, realmente es un área que está muy cercana a nosotros, ¿no? Cuando usamos, que esto es algo que es muy particular de la facultad, no creo que exista otro plan de estudios en la República Mexicana que contemple esta situación de pasar de una psicología social mucho más norteamericana, ¿no? Esta que Alport logró establecer a través de la idea de que, pues más bien toda la psicología social es simplemente una psicología individual, con algunas trastocadas de cultura y demás, que se ve mucho en el primer semestre, ¿no? Posteriormente el trabajo con grupos y después la psicología colectiva, que yo creo que abre un campo muy amplio dentro de la psicología. Entre más la psicología social tiende a ser un debate acerca de esas situaciones que bien mencionabas, de los individuos y las colectividades, pero también la idea de la conducta colectiva no solo como un conglomerado de individuos, sino más bien como un fenómeno muy consistente y que tiene su propia
teorización, sus propias visualizaciones acerca de cómo entender los fenómenos colectivos a través de las conductas de masa, bueno, pues de ahí viene una situación pues muy clara, ¿no? La psicología social que más se apega a este tipo de situaciones, de la que está mucho más cercana a la filosofía y también la que está mucho más cercana a la sociología, a las teorizaciones. Por supuesto que también hay otras formas de verlo, ¿no? Ahora que estamos trabajando algunas cosas en psicología colectiva sobre la conducta de los peatones, la conducta de solidaridad en situaciones de emergencia y demás, pues muchas de estas personas que han estado estudiando estos campos, sobre todo Wright Drury en Inglaterra, pues han empezado a tener también desarrollos con ingenieros o con gente que hace situación de modelación o a través de software, de conducta planeada y demás. Entonces a mí me parece realmente que todos tenemos en estas disciplinas como esta posibilidad de hacer la multidisciplina, la transdisciplina para poder tomar nuestras propias teorizaciones y basarlas también en los adelantos de otras disciplinas. Yo estaba viendo parte de su trabajo y en una entrevista usted mencionó cómo hizo unas preguntas y a partir de ellas se veía, por ejemplo, que una persona podía considerar violencia o que no, pero a partir de las preguntas. Entonces, también sé que usted se enfoca en la investigación y que da parte de esto de diseño de investigación. Entonces, me gustaría saber qué tan importante es, por ejemplo, el diseño de investigación cuando se está haciendo esto, pues la investigación básicamente no sé, para poder obtener, creo que respuestas ágiles y no tan sesgadas, ¿no? Como usted mencionó en esta entrevista, donde a lo mejor si preguntamos de una forma se considera a lo mejor violencia y de otra no dicen que es violencia porque se pregunta de diferentes formas y bueno, siento que para el psicólogo es algo muy importante tener, principalmente cuando se está investigando, ¿no? Este tipo de preguntas bien enfocadas para no sesgar nuestros resultados. Claro, sí, bueno, fíjate que la parte de la metodología es muy importante. Hablando otra vez del plan curricular, el psicología social creo que lo ha hecho bastante bien en esta idea de tener como la parte más teórica los primeros semestres, que a veces es complicado para los alumnos cuando viene la parte de entregar los trabajos y demás. Bueno, la parte metodológica todavía está un poco más menos explorada, digamos, en los primeros semestres, no ha sido como el debate realmente en estos cambios curriculares, pero en los últimos semestres psicología social tiene una división muy clara acerca de lo metodológico. ¿No? Se dan muchos cursos acerca de construcción de instrumentos, de estadística, de narrativa, ¿no? Y creo que esto es importante porque, como bien lo dices, hay veces que no tomamos como mucho en cuenta cómo tener esta teoría, ¿no? Cómo podríamos ser excelentes teóricos, pero luego cómo le hacemos cuando tenemos que hacer un trabajo, tenemos que empezar a trabajar o demás, para poder bajar esos constructos que son muy teóricos, ¿no? Que provienen pues, a veces de investigaciones en el extranjero, y luego acomodarlos a la realidad mexicana, ¿no? La idea de un científico social pues va siempre de la mano de la observación, ¿no? Y posteriormente a través de la experimentación o de hacer preguntas o demás. Algo tan sencillo como lo que hacemos en psicología social de los grupos. Ahora no pudo hacerse la práctica por esta situación de la pandemia, pero cuando estábamos en este curso teníamos unas prácticas en las cuales visualizábamos a los peatones para ver cómo iban caminando en una calle normal, ¿no? Si es cuando iban en grupo, pues caminan más lento, ¿no? La gente es como menos aerodinámica que cuando va sola, puede ir más rápido, pero también esto tiene no solamente una consecuencia en términos del espacio físico, sino del espacio, digamos, psicológico, ¿no? La forma en la cual, pues el caminar también implica un proceso de socialización, ¿no? Un proceso en el cual, pues si yo voy solo, voy muy rápido, voy constante hacia mi meta, hacia el objetivo, pero si voy con una persona, pues voy más despacio, voy guardando la conversación, si voy con tres, entonces vamos haciendo como una formación de una V para que pues el que está en medio se haga un poquito más atrás y pueda seguir platicando con nosotros, ¿no? Entonces, esto de pasar la parte metodológica creo que tiene que ser como una situación muy fuerte del
currículum, ¿no? Muy clara de estar desarrollando las técnicas, los procedimientos estadísticos, narrativos y demás para poder hacer la investigación desde la observación hasta la construcción de un instrumento y la forma de preguntar, pero también tiene mucho que ver con esta parte como de imaginación que de repente se nos quita, ¿no? A mí de repente me complica, me hace un poco más complejo la idea de leer, ¿no? Estos manuales y manuales en términos como de qué hacer, qué seguir, el manual y demás, y no la otra parte que tiene que ver más con una imaginación, ¿no? Con decir, bueno, estoy teorizando esto, pero realmente se verá así, o sea, la observa. Y ese es el científico, psicólogo social, ¿no? El que observa, el que ve la vida diaria y dice, creo que por aquí no va, ¿no? Aquí va diferente. O sea, mucho, como bien lo dices, tiene que ver con la forma de preguntar, ¿no? Si yo le pregunto a una persona, bueno, alguien, tu pareja te ha tratado mal, y la gente dice sí, bueno, pues entonces podríamos reportar que el 99% de la persona sufre violencia, ¿no? Pero quizás eso más bien es una percepción, ¿no? O quizás tiene que ver con un conflicto, pero no realmente con una situación de violencia. Ahora quisiera preguntar algo que es medianamente personal, pero es sobre el entorno y las interacciones que usted tiene. ¿Han sido importante de alguna forma o han moldeado la forma en la que ejerce su profesión? Esa pregunta sí la vi, pero no la entendí mucho. Ajá, me refiero a, por ejemplo, todo nuestro, pues, ahora sí que lo que nos rodea, ¿no? Lo que nos va formando y la conducta con la que nos desenvolvemos con las personas tienen peso. O sea, hay veces que, pues sí, tendrán peso en la forma en la que ejercemos la profesión. Es decir, ¿qué tanto cree usted que, por ejemplo, tener un buen entorno nos ayuda a ser psicólogos buenos? O que este entorno, que a lo mejor puede ser medianamente malo, ¿no? A nivel social, tanto familiar o a nivel de amistades, puede influir en nuestra forma de ejercer la profesión. Pues es una pregunta interesante. Realmente no he visto nunca una investigación así. Creo que tienes ahí una investigación potencial muy interesante, ¿no? El año pasado se discutía mucho esto cuando empezó el movimiento feminista en la facultad, acerca de si realmente había violencia o violencia de género dentro de la instalación. Muchos se decía que no era estadísticamente significativa su presencia y demás, pero ciertamente creo que una discusión que había ahí del lado de las chicas y de las profesoras y con la cual concuerdo bastante es que uno pensaría muy inocentemente que hay un país envuelto en una situación de violencia, también un mundo que está de una manera muy, muy volátil en situaciones de guerra, de pleitos económicos, de problemas económicos y demás, y ahora de una situación de emergencia sanitaria internacional, y que nosotros podríamos decir que en nuestro país hay muchas situaciones de violencia, pero que eso no existe en la UNAM, ¿no? O sea, que es como, bueno, pero entras en la facultad de psicología y como el psicólogo, entonces estás protegido y aquí eso no pasa. No, bueno, esa situación no puede ser así, ¿no? Evidentemente, todas estas situaciones en las cuales ha habido, pues no solo un incremento claro de violencia, sino también de una falta de acceso a la justicia, ¿no? Esto es cierto. O sea, muchas personas que delinquen o que han estado en situaciones de violencia y en el cual la justicia pues realmente no reacciona para poder establecer una pena o realmente dar una situación de procuración de justicia, pues eso evidentemente también afecta a la facultad, ¿no? También hay situaciones en las cuales pueden haber procesos en los cuales pues incluso se ha demostrado que hay personas que ejercen violencia y demás dentro de la facultad y que no pasa nada, ¿no? O algo hace unas semanas estaba yo viendo unas situaciones de una entrevista que me estaban haciendo también para un periódico y ahí estamos hablando de situaciones de violencia más. Bueno, una cosa muy clara que dio también la parte educativa o la parte online, pues es identificar que pues muchos profesores estaban ejerciendo violencia en las aulas, ¿no? Una forma a veces muy clara, ¿no? Muy evidente, ¿no? De acoso sexual y demás, pero también otra situación de violencia que tenía que ver más bien con un discurso, ¿no? Diciendo a alguien directamente. Entonces, lo puedo decir, no estoy, pero había una situación ahí de violencia, ¿no?
no física, sí una forma en el discurso. Entonces yo creo que eso es claro, ¿no? Si estamos en una situación de violencia, en un país con esta falta de procuración de justicia, pues entonces es muy claro que nos va a afectar a todos, no solo como psicólogos, sino como estudiantes o como comunidad universitaria, en términos, piensa incluso en bueno, cómo vas a la escuela, ¿no? No es lo mismo cuando una persona va a la escuela y sabe que va en el turno matutino, cuando está en el turno más vespertino, cuando sabe que va a salir a las 2 de la tarde, cuando sabe que va a salir a las 9 de la noche, estresado. Incluso hay investigaciones en las cuales demuestran que las mujeres cambian o tienen estrategias cognitivas iniciales cuando saben que van a salir temprano, cuando van a salir de noche. Cuando van a salir temprano es como, bueno, pues voy y regreso y como que no hay tanta planeación. Cuando van a salir de noche hay una planeación incluso como de cómo me voy a vestir, por qué camino voy a ir, con quién voy a ir acompañada, habrá luz o no habrá luz, voy más consciente acerca de dónde voy, hacia dónde camino, bajo la idea también el temor de ser asaltado, ¿no? Entonces yo creo que esta situación en el país o cómo se han desenvolcado las relaciones no solo afecta a los psicólogos, sino a todo lo estudiantil en general, ¿no? Y la UNAM pues ha tratado de ver ya estos programas de atención a la comunidad y que esperemos en unos meses pues ya empezamos a tener la rendición de cuentas, ¿no? Ver qué cosas han mejorado y qué ha pasado para que podamos estar en una comunidad que realmente es más sana, ¿no? Y así puede pues, realmente hablar en términos de salud mental. Sí, realmente es muy interesante. Y como menciona, por ejemplo, bueno, creo que puedo también decir que incluso se nota a veces ese cambio de comportamiento tan básico que puede parecer, ¿no? Cuando alguien va en una escuela matutina o en una vespertina, incluso creo que el nivel de a veces de violencia que se nota o el mismo nivel de actividad, no delictiva, pero sí de la forma en la que la gente se comporta dentro de la escuela, varía en cuando alguien va en la mañana o cuando alguien va en la tarde. Mi conexión algo donde estaba. Tenía un curso en la mañana y en la tarde, y entonces una vez tuve 3 grupos, ¿no? Tenía un grupo entre semana en la mañana, un grupo en la mañana, en viernes, y en la tarde, viernes, y los 3 iban a ver la misma calle peatonal, iban a observar, grabar y ver cómo iban caminando los peatones. Y era claro que el grupo de la tarde, bueno, fue el que más se divirtió, evidentemente, porque en la mañana y sobre todo entre semana, pues los chicos van rápido, no hay una situación mucho más evidente de que se va rápido a la universidad a tomar las clases, y ya el viernes en la tarde, bueno, teníamos unas cosas tremendas, ¿no? Lo que se grababa y lo que se observaba ahí. Entonces, verdaderamente, pues es una vida universitaria diferente a la que se vive y cómo se comporta uno cuando vive en un país como el nuestro, ¿no? Con estas situaciones de violencia tan evidentes. Dentro de la perfilación hacia la especialización, por ejemplo, pues saber qué queremos hacer, ¿no? ¿Cuál, desde su opinión, cómo sería una buena forma para nosotros de perfilarlo? O sea, ¿qué nos ayudaría a conocer y saber, ¿no? Por ejemplo, tomar algún curso o, por ejemplo, ver ciertas cosas que nos permitan ayudar a qué rama irnos o cómo identificar justamente cada una de las ramas que existen, y a lo mejor perfilarlas mucho mejor en nuestra cabeza y decidir a partir de ahí qué es lo que queremos hacer. Porque creo que tenemos como estudiantes algo de desconocimiento hasta cierta parte de la carrera, y pues creo que a lo mejor mientras más temprano podamos decidir o ir viendo de qué se trata cada cosa, va a ser mejor para nosotros. Claro. Bueno, mira, afortunadamente ustedes tienen todo este boom de las tecnologías y demás, y ahora que, bueno, esperemos que ya, creo que hay bastantes ya antenas de internet gratuito, esperamos haya más, y bueno, la facultad también tiene su Wi-Fi. Cuando yo estaba en la licenciatura sí fue un poquito más complicado, pero tengo que entender que lo que me gustaba era filosofía de las ciencias sociales con una orientación mucho más de psicología social, me llevó a tener que enrolarme en las carreras, ¿no? A mí me gustaba mucho esta parte de la filosofía y solo había un
profesor casi todo del país que hace este tipo, Gustavo Leiva Martínez en la UAM, y como no iba a recibir asesorías de él solo por buena onda, porque tiene muchas cosas que hacer, una persona muy ocupada, ¿no? Entonces dije, ni modo, venía a molestarla cada rato, pues lo que hice fue enrolarme en la maestría y luego en el doctorado y empezar a estar trabajando un poco más con él. Es una persona muy agradable que sabe muchísimo, es aparte editor de una revista ya en la UAM, formado aparte en Alemania, y entonces él es de las pocas personas que hacen esto, pero bueno, me costó mucho trabajo y pues muchos dirían, bueno, cursar una maestría nada más para poder entender lo que es esto, pues se tiene que invertir mucho, ¿no? Es mucho tiempo para estar. Y yo creo que podría haber estudiado por mi cuenta, pues sí, puede ser, ¿no? Pero una de las cosas que quizás me retrasó un poco fue que no había tantas posibilidades, ¿no? La mayoría de los libros estaban en otros idiomas y casi no estaban en México, entonces tenía que, sí me acuerdo mucho, ir a bibliotecas y andar atrás de todas las bibliotecas de la UNAM y la de la ENA y todas las que se podía. Y ahora creo que sí es mucho más abierto, ¿no? Ahora que entré otra vez, que yo estuve trabajando en otra universidad y ya vine a trabajar a la UNAM hace como 5 años, empecé otra vez a retomar esta área de psicología social de los grupos y colectiva, porque es mucho más importante en la facultad. Y sí me di cuenta de una velocidad de poder leer y empaparse de cosas, ¿no? La posibilidad que hay ahora con las bases de datos, con la posibilidad, por ejemplo, que tiene estas páginas que también comparten información de artículos y demás, la posibilidad de seguir a un autor a través de academia, de saber exactamente hacia dónde va, eso es algo que potencia muchísimo el conocimiento, ¿no? Se habla de que existe todavía una desigualdad en términos del acceso al conocimiento, porque todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene computadora, el inglés también es una gran barrera, pero creo que eso puedan como tratar de minimizar las desigualdades entre tener una conexión, tener una computadora, tener el conocimiento de otros idiomas. Es mucho más sencillo acercarse a los individuos en una interacción que ya no es ni cara a cara ni libro a cara, ¿no? Solo tienes que tener eso, ni tienes que estar escuchando a la persona, sino puedes seguirlos, ¿no? Yo no he compartido un par de correos solo para algo de su investigación, pero lo sigo en la academia, lo sigo en su página de su universidad, sigo a todos los gente con la que él está trabajando. Tengo también algunas páginas, incluso en Facebook, que tienen relación con estas investigaciones o con otras personas. Que también él comparte posts en sus redes sociales, e incluso hizo algunos cursos de ecuaciones estructurales ahora en la pandemia. Entonces, esta posibilidad que les brinda el Internet y las redes sociales, sé que tiene su lado negativo, pero el lado muy positivo que tienen es esta posibilidad de, con una conexión y una computadora, de escuchar una cantidad de conferencias increíbles. El hecho que, por ejemplo, los congresos se hagan ahora en línea y puedas entrar y visualizar algunos, revisar las memorias, o Coursera también, edX, que también tiene unos cursos extraordinarios y gratuitos, bueno, les dan como la posibilidad de, pues quizás llevar esto del autodidacta mucho más allá, ¿no? O sea, es como, pues me gusta esto y entonces sigo a ese autor y sigo esto y sigo esto y sigo, y seguir la línea y la pista hasta que, pues si la facultad no lo oferta como tal, o sea, no da la especialidad como tal que a ustedes les gustaría, pues sí ven la posibilidad de ver esta especialidad como una forma de proyectarse también hacia otras asesorías, hacia buscar a personas en otros institutos o incluso en otros países, ¿no? Y poder como formarse más en el área que realmente les gusta. Ok. He notado que parte de su trabajo se encuentra pues en inglés. Por ejemplo, vi que tiene una conferencia que se llama Social Skill Training Diets Motorson, que es parte creo que de la Universidad de Hidalgo, y tiene otra que se llama Comparison of Psychological Adjustment Among Mexican Children Who Are Victims of Violence, bueno, entre algunas otras. Okay. ¿Qué tan importante, hablando justamente de los idiomas, ¿no? Considera el aprendizaje de una lengua extranjera como
pues cualquiera que sea, como inglés, alemán, ¿no? Como parte de nuestra formación para pues, poder buscar justamente oportunidades o tener una mayor gama de opciones educativas y de conocimiento en cuanto a la psicología. Bueno, el aprendizaje del inglés es muy importante, ¿no? Y es algo que pues, también crea, como te decía hace rato, una situación de desigualdad entre aquellos que tienen acceso y no tienen acceso a otros idiomas. Pero bueno, también está la falla en general en el sistema educativo. Yo aprendí inglés ya bastante grande, estaba en la facultad, de hecho, cuando me di cuenta que pues una buena parte de la situación estaba en inglés, que aquellos profesores que nos daban un texto en español y aquellos que nos daban un texto en inglés, pues era una cantidad de información increíblemente diferente, ¿no? Entonces empecé a leer inglés a través de los textos científicos en psicología. Eso fue muy bueno para mí porque aprendí mucha psicología y básicamente aprendí el inglés junto con la psicología. Tenía algún conocimiento, pero un conocimiento muy vago. Y ya después aprendí un inglés más como de comunicación, ¿no? Cuando hablé con las primeras personas en inglés, pues hablaba como muy científico, ¿no? Decía como muchos, como estudiamos en un paper, en una conferencia, pero poco a poco fui modificando esto en el discurso cotidiano. Y en el otro, bueno, pues es que tú puedes tomar un curso en inglés y adelantar en una semana lo que no vas a ver en un año en uno en español. Entonces, por eso es muy importante. Incluso hay, y eso se los debo mucho a los compañeros que vean entrevistas en YouTube o demás sobre profesores, algunos dictan sus lecturas más importantes con sus profesores más destacados y las suben a YouTube. Entonces uno puede tomar un curso de introducción a la psicología en YouTube, ¿no? Por ejemplo, y perfectamente pues, tener acceso después a los libros o saber cuáles son las cosas que está recomendando el profesor y pues, tomas tu clase en línea, ¿no? Sin ningún problema. Entonces yo creo que sí, el aprendizaje es claro, es como la parte teórica, también viene un aprendizaje claro de la parte más práctica, de la parte metodológica, y aunado a ello tendría que haber, y esto es educativa, tendría que haber la progresión de una serie de habilidades para poder realmente ser un profesional. Y eso ahora tiene que ver con la escritura y con la lectura. La lectura no solamente en nuestro idioma y la escritura, sino también en otros idiomas. Aprender, por ejemplo, la psicología en inglés o en alemán y después pues aprender a escribirlo o a realizar un trabajo que tampoco es una habilidad que se aprenda por sentado, ¿no? Que por cursé una carrera de psicología ahora puedo escribir un paper. Esto es bien complicado, ¿no? A mí me ha costado mucho realmente. Si hubiera tenido una formación más compleja dentro de la licenciatura, hubiera avanzado más en mi producción. Ha sido mucho más complicado porque aparte no he querido como mandarlo a traducción. Siento que realmente uno lo escribe, me gusta mucho escribir, entonces escribir en inglés me cuesta más trabajo. He tomado algunos cursos, el CELE tiene algunos muy buenos, incluso tiene, bueno, ya no se llama CELE, ¿no? Pero que antes era el CELE, y en ALT se llama ahora, y el que está al lado de la facultad, el CEPE, el de lenguas extranjeras o estudiantes para de lenguas extranjeras, también tiene algunos cursos y algunos son de modalidad no presencial. Entonces esos también son bastante buenos para tomar un curso y empezar a desarrollar la escritura. Hablando justamente de esto mismo, de herramientas, cursos, habilidades o saberes, ¿cuáles nos aconsejaría buscar para desarrollar mientras estamos en la carrera para poder, pues, tener una mejor formación, ¿no? Aparte de pues, de los estudios que tiene la carrera, ¿qué otras cosas podría ayudarnos a mejorar en eso o tener, pues, un mayor entendimiento de todo, ¿no? De todo lo que es la psicología. Claro. Fíjate que cuando hace como un año o 2 años concursé para la plaza de la facultad, entré en un programa que se llama CIJA, que es para jóvenes, y somos jóvenes, ¿no? Porque ya estamos bastante grandes, pero era para rejuvenecer un poco la planta académica de la facultad. Y cuando hicimos el concurso nos tocó hacer como una crítica de los planes de estudio
Y entonces yo una de las cosas que hice para poder hacer la crítica de los planes que a mí me habían tocado era revisar a nivel de las principales universidades. Pues hice una búsqueda en la red acerca de cuáles eran las mejores universidades que ofertaban psicología social o que eran reconocidas, tenían algún premio, habían estado en una situación de ranqueo o habían tenido como mejores egresados y demás. Y después busqué esos planes de estudio. Los sílabus de las universidades más prestigiosas están en línea y a veces es como el temario, ¿no? Entonces los profesores hacen su propio sílabo, su propio temario y a veces lo suben en línea con algunas guías y demás de lo que se va a hacer durante el semestre. Y entonces a través de eso como que pude trazar una línea de, bueno, ¿qué hace un psicólogo social? Debería de tener al terminar la carrera. ¿Cuántas de estas universidades dan algunas otras situaciones como pues, la teoría clásica, pero aparte de ver conflictos, solución de conflictos internacionales, pacificación, negociación, liderazgo o todos estos temas, ¿no? Y entonces empezaba a crear como una idea de cuáles serían las temáticas principales. Y eso también se puede hacer, por ejemplo, del lado metodológico, ¿no? Si se revisa también en la red y demás, como qué cosas debería de tener un psicólogo al egresar, tú perfectamente lo puedes ver. Hay un libro que es sobre metodología, el Clark Carter. Luego me dicen que creo que ese es el mejor libro de metodología y que exagero, porque lo vemos en casi todas las clases, aunque sea un cachito. Pero el Clark Carter es un libro que el autor pone como las situaciones estadísticas cuantitativas que debería de tener un estudiante al terminar el pregrado en psicología. Entonces él empieza desde la idea de cómo se va a plantear un estudio, qué significa medición, qué significa validez, cómo se hace metodológicamente para definir entre una entrevista, una escala, etc., grupos, vocales, narrativas, etcétera. Y luego se enfoca específicamente en la parte estadística, en la selección de la estadística para realizar una prueba. Y se va paso a paso con ejercicios casi a mano, ¿no? Acerca de cómo salieron los procedimientos estadísticos y termina, bueno, empieza con test, con estadística no paramétrica con cuadrada, luego se va con ANOVAs, termina con ANOVAs de 2 vías, empieza regresiones, correlaciones y al final da una idea acerca de la medición de variables latentes y construcción de modelos de ecuaciones estructurales y hasta ahí se queda, ¿no? No las desarrolla ya eso, sino más bien como que dice, bueno, y hasta aquí un estudiante de pregrado debería de saber. Se acabó, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos sí hay esta situación en la que, a diferencia de nuestro país, no es tan fácil tener los libros en la biblioteca para nosotros, entonces tendemos a fotocopiar, y en los Estados Unidos pues, la gente tiene que comprar los libros. Entonces, mucho de lo que pasa es que se crean estos compendios, como estos libros de, pues el estudiante tiene que tener este handbook de herramientas metodológicas, o de estadística, o de investigación cuantitativa, de psicología social. Ese es el contenido que debería de tener. O de métodos multivariados. Estos deberían ser los métodos multivariados y hasta aquí debería de cubrir. Entonces eso es muy positivo porque por un lado te da pues, la posibilidad de que el psicólogo que esté en diferentes universidades como que tengan este conocimiento general, ¿no? Al terminar tú tendrías que llegar hasta este conocimiento. Eso creo que es muy positivo porque independientemente de la orientación, la capacidad o la motivación que tenga un profesor, el alumno sabe qué conocimientos debería de tener, como los mínimos, digamos, ¿no? Hasta dónde llegó esta situación. Una cosa complicada, claro, en nuestro país es que cuando se ha proliferado esta cantidad de universidades que pues a lo mejor a veces no tienen ni un reconocimiento de parte de la SEP o de alguna institución que corrobore su plan de estudio, pues es la proliferación de situaciones en las cuales cualquier cosa parecería que es psicología, ¿no? Entonces, pues a ver qué quiere estudiar usted o cuál orientación. Entonces creo que sí es importante como darse una navegadita por las redes, buscar y ver los planes de estudio, los temarios y decir, bueno, pero a ver,
la Unión Europea, ¿qué está pidiendo para un psicólogo? Estados Unidos y Canadá, que sí tienen ahí un tratado, ¿qué son los conocimientos mínimos que le requieren a un psicólogo? ¿Cuál es su plan de estudio? Y cuando se van a diferentes áreas, ¿por qué materias toman? Y no te digo de una universidad, no digo de varias, ¿no? Y luego por acá. O sea, yo sé que es un proceso difícil, pero creo que vale la pena en términos de la psicología social colectiva, por ejemplo. Bueno, en México es bastante desconocida, pero el camino que traza a través de Lewin y desarrollos posteriores hasta desencadenar en los trabajos de Reicha y de Drury son muy interesantes, ¿no? No hay una línea que se dicte en la facultad, pero si uno va buscando los libros, los capítulos y además se va dando cuenta, ¿no?, que hacia allá va, y se pueden encontrar ya muy fácilmente. Otra opción también es, por ejemplo, los journals a menudo, y eso se los digo mucho a los alumnos, se van como haciendo muy específicos a los tópicos, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me gusta, o yo trabajo imagen corporal, algo de las cosas que me comentabas de los títulos, los trabajábamos en Hidalgo porque trabajábamos mucho con nutriólogos y trabajaba también con una compañera, Guzmán Saldaña, que trabajaba mucho estos temas. Y de ahí hay un journal que se llama Body Image. Body Image es un journal específico sobre imagen corporal y es multidisciplinario. Entonces puede estudiar nutriólogos, gerontólogos, psicólogos, sociólogos, médicos, hay de todos escribiendo ahí. Es una revista muy interesante porque te da un panorama muy general y uno puede seguir a las revistas también. Puedes meterte a Elsevier, suscribirte y decirte que te manden sus alertas. Tú en el correo pues te van llegando las alertas de cuando publica ese journal. Y una de las opciones es, bueno, ya me gusta un tema, me gusta un área, entonces busco una revista que sea muy reconocida, que toque ese tema y voy a seguir esa revista. Y este tipo de revistas, más o menos, como puede ser Group Process, por ejemplo, en el caso de psicología de los grupos, cuando termina el año hacen una como revisión, como una carta editorial, como una, bueno, ahora que terminó el año tuvimos estas, como que hacen un recuento de qué fue lo que se escribió, ¿no? Y una proyección sobre qué va a pasar en el futuro. Entonces te ayuda mucho a saber como el indicativo de hacia dónde va la investigación que está siguiendo. Y también mucho en estos journals, y también los puedes buscar en las bases de datos, los metaanálisis o los review, ¿no? Los reviews son como las revisiones. Entonces es una persona que dijo, bueno, yo voy a hacer una revisión sobre la violencia en el noviazgo en los últimos 10 años. ¿Qué se ha publicado y qué no se ha publicado? Entonces te das cuenta de, bueno, ¿qué se ha hecho en torno a la violencia en el noviazgo, ¿no? Se ha hablado mucho de esa interacción cara a cara, pero poco se ha revelado acerca, por ejemplo, de la violencia en línea, ¿no? Hay una gran investigación desde los últimos 10 años o quizás más acerca de courtship violence, la violencia que se da en el noviazgo, pero ahora los nuevos artículos que están saliendo en estas editoriales pues, tienen que ver, bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver como online dating violence, la violencia que se sufre ahora por medios digitales durante las situaciones de noviazgo. Y es un tema muy nuevo, se puedes ver 2, 3 años que tienen estos artículos, pero solamente pues si estás siguiendo, ¿no? Si sigues constantemente, si estás visualizando, pues entonces te empiezan a llegar esos artículos donde dicen, bueno, ahora vamos a ver la violencia que se ejerce o la presión que se puede ejercer a través del WhatsApp o a través de mensajes constantes a WhatsApp o a Facebook o todo tipo de situaciones que efectivamente se dan en las revisiones o en los artículos de opinión cuando hay una persona que ha publicado mucho, es el caso de Fox, por ejemplo, que ha publicado mucho acerca de la vigilancia electrónica interpersonal junto con su maestro Tokunaga, pues llega un momento en el que le piden las propias revistas, oye, tú eres un buenazo, eres una buenaza en tu área, ¿por qué no haces un artículo en el cual no estás precisamente poniendo datos duros o empíricos, sino más bien tu reflexión de hacia dónde va estas nuevas cosas que tú estás visualizando, hacia dónde va la investigación? Y leer ese tipo de artículos pues es muy bueno porque es como si estuvieras tomándote un café con el investigador. Oye, pero ¿cómo ves esta proyección a futuro? Entonces los reviews, los metaanálisis, las cartas editoriales, las nuevas
líneas de investigación que aparecen también en las editoriales o en los la carta de los editores y demás, son muy interesantes, ¿no? Y te pueden dar mucha información de hacia dónde movilizar tus investigaciones. Sí, por ejemplo, bueno, hablando de los sílabos, por ejemplo, yo vi recientemente el de la Universidad McGill, me parece, creo que es canadiense la universidad, si no mal recuerdo. Y justamente como menciona, ahí viene parte de algunos de los saberes, ¿no? Y de lo que ellos enseñan. Y creo que también nos puede dar una perspectiva un poco más nutrida de lo que a lo mejor en otros lados se considera un psicólogo, y poder tratar de adquirir ese tipo de conocimientos, ¿no? Nos puede enriquecer el paso por la carrera y pues posteriormente el ejercer la profesión. Claro. Claro, y aparte recuerda que cuando ustedes vayan a una situación laboral, pues entre más sepan mejor, ¿no? Entre más, bueno, sé usar SPSS, pero también R, pero también Atlas T, pero también en vivo, pero también bases de datos, uso software libre como Mendeley, PDF 24, sé utilizar, o sea, todas estas cosas que, y aparte, ¿no? Escribo, leo en inglés, en español, puedo hacer reportes, herramientas estadísticas, herramientas de análisis de contenido, discusiones, buscar en referencias, actualizar conocimiento, dar pautas nuevas de investigación, además, bueno, eso es como un mega plus, ¿no? Para los currículos. Dentro de esto parecido, pero no igual, ¿qué herramientas emocionales, por ejemplo, usted creería que nosotros necesitamos utilizar para blindarnos de alguna forma de a veces las situaciones tan complejas que llegamos a percibir, ¿no? Como ya en un futuro vamos a empezar a pues ver grupos, y supongo que en esos grupos hay veces que, o incluso ya en la práctica, vemos a veces cosas, supongo que son muy fuertes. ¿Qué herramientas emocionales a lo mejor nos ayudarían un poquito a disminuir ese impacto personal? Porque pues finalmente trabajamos con emociones. Claro. Sí, mira, eso, hay un libro que se llama Reading Across the Disciplines. Yo lo tengo por ahí en la facultad, lo compré, pero también lo pedí en la facultad, quizás ya habrá llegado ya al centro de documentación, que es donde casi siempre llegan esos libros nuevos, es importante, y también al centro de documentación. Y este es un libro muy bonito porque es un libro para leer en inglés. Es una lástima que nosotros no lo tengamos desde la preparatoria, pero es un libro que comienza con esta idea de que los chicos de preparatoria se van a ir a la universidad y que van a tener que aprender a leer su propia disciplina. Entonces es como un poco coacharlos para ver cómo pueden ir leyendo los párrafos, las ideas generales, aprender a leer un texto que puede ser académicamente muy sofisticado y que ellos lo puedan entender. Y una parte muy bonita de ese libro es que a pesar de que está centrado en la redacción, la primera parte está centrada como en una habilidad emocional, de, pues ya vas a pasar a la universidad, entonces, ¿qué tal se vería que tú pudieras como arreglar tu tiempo? Te proponen hasta calendarios, ¿no? Como el tiempo que vas a tener para lectura, para poder descansar, para poder levantarte y relajarte, para poder hacer un calendario en cómo voy a ir avanzando con mi lectura, cómo no procrastinar ¿no? En el intento de terminar de leer, cómo ir avanzando en tu carrera universitaria. E incluso por ahí les dan algunos tips como cómo llevarme bien con mis compañeros, ¿no? Cómo aprender asertivamente a solicitar una ayuda, bueno, cosas tan sencillas como cómo debo de mandar un correo. Está bien que yo le mande un correo a alguien a cierta hora, en cierto momento, lo saludo, no lo saludo. Yo recuerdo mucho que me peleaba con una alumna de maestría, no me peleaba, pero le decía que no me gustaba, que de repente me mandaba correos nada más como con la cosa que le tenía que revisar, ¿no? Así ahí va el archivo. Y yo decía, oye, dime hola, no está que me digas hola, ¿no? Pero eso es algo que no aprendemos y que es bastante interesante, porque en los Estados Unidos sí se enseña y en Europa cómo hacer cartas de presentación, pero no solo a los profesores, a tus compañeros, a cómo yo le escribo a un compañero que apenas estoy conociendo, cómo me hace parecer, vamos a hacer un equipo, pero vamos a explicarnos la manera en la que tenemos de relacionarnos, cómo va a ser nuestro modo de trabajo, cómo nos vamos a mandar correos o cuando no nos vamos a mandar correos. Y eso es una cosa que, pues, sí parecería muy obvia, pero no la hacemos.
¿no? Y entonces esto tiene un montón de fallas de comunicación que efectivamente puede traer conflictos interpersonales, porque parte del conflicto es inherente a las relaciones interpersonales. También la solución del conflicto es interesante, ¿no? ¿Cómo le voy a dar la pauta para poderlo solucionar? Y entonces creo que este libro me gusta mucho porque cubre como esta parte, ¿no? La primera parte es acerca de esto. Y bueno, una vez usted como haya visualizado todas estas cosas, entonces puede planear cómo va su carrera a la lectura, es solamente sobre lectura, ¿no? Y eso nos falta a nosotros bastante. Entonces, yo creo que todas estas cosas, no es solamente como de acercarnos a tomar cursos en Coursera sobre estadística, también tienen cursos sobre habilidades sociales y emocionales, tienen un curso sobre tesis, y el curso, que me parece que es de la UNAM el otro día me lo platicaba uno de mis hermanos y me pareció muy interesante porque este curso no es solamente como de la búsqueda de fuentes de datos, sino cómo voy a buscar un tutor, cómo me voy a relacionar con él, cómo le voy a escribir, qué cosas voy a esperar de él, cómo hacerle una pregunta, ¿no? Acerca de una temática, porque luego entramos en estas situaciones nosotros también de mandar a veces correos con nuestros compañeros como casi exigiéndoles cuando ellos tampoco nos conocen, ¿no? En particular, sino otra vez para todos los universitarios, de cómo aprender a interrelacionarnos entre nosotros. Gracias. Aunado a esto mismo, ¿ha habido, por ejemplo, ya en la práctica de la psicología, alguna situación profesional a donde usted empiece a sentirse afectada a nivel personal? ¿Cómo la identificó y cómo, por ejemplo, pues cómo abordarlas, ¿no? Porque hay veces que ya cuando estamos haciendo prácticas, pues esto pasa. A final de cuentas, creo que sí es importante primero identificarlas, ¿no? Para poder hacer algo. Y segundo, Claro. justamente ver cómo abordarlas para que podamos diezmar su influencia en nosotros. Bueno, en general la vida laboral en este país es complicada. Ahora, bueno, la UNAM definitivamente es otro mundo, pero sí trabajé en otras universidades y en otros institutos. Y hay muchas cosas que podrían corregirse en términos de pues, liderazgos malentendidos, situaciones laborales adversas en las que uno tiene que trabajar mucho o dar demasiado o trabajar todo el tiempo. Y eso evidentemente afecta a la salud. Yo lo que he tratado de hacer, base en la psicología también y a las otras áreas que he estudiado, pues es tratar de tener control de las emociones, del estrés, hacer algunos ejercicios. Yoga me ha ayudado muchísimo también, tratar de entender también la posición de los otros individuos. Ayudarme mucho en equipo, hacer comunidad me ha servido mucho. En Hidalgo tenía algunas situaciones complicadas en la universidad, en general esa universidad, lo sabemos, está complicada, más ahora que pues tienen al patrón, así le decían, ¿no? el jefe del patronato universitario que ahora está en la cárcel por desvío de recursos, y huachicoleo y demás. Imagínate trabajar en esas circunstancias, fue bastante complicado, pero una de las cosas que siempre me ayudó en la universidad fue hacer equipo. Tenía grandes amistades allá que dejé, un gran equipo de trabajo también, que siempre estuvimos apoyándonos, tratando de ver las metas no como individuales, sino como colectivas, que no era para el bienestar de uno, sino para el bienestar de todos y que todos podíamos cobijarnos y poder llevar adelante esa situación tan compleja que se vivía. Y eso me ayudó mucho siempre. Hay un libro que se llama Los marginados y el arte de la resistencia, que es un libro de antropología, de Scott James, de Scott. Y ese libro es muy bueno porque es un libro sobre cómo los individuos en diferentes puntos de la historia, situaciones de esclavitud y demás, lograron crear estrategias para sobrevivir. Uno se preguntaría, bueno, ¿cómo la gente que estuvo en esclavitud o los grupos indígenas en nuestro país sobrevivieron a una situación tan dolorosa como la conquista? Y todas estas estrategias pues apuntan a diferentes formas en las cuales los individuos crearon colectividad. Por ejemplo, a través del rumor, a través de la burla, a través de los cánticos,
¿no? Estrategias como el estoy aquí, pero no estoy aquí, como vino mi jefe a buscarme y yo le dije, bueno, es que cuando viniste a buscarme yo estaba en el otro lado y cuando fuiste al otro lado yo ya había regresado. No, este tipo de situaciones que le ayudan a los individuos y después evidentemente la de crear colectividad, ¿no? La de reunirse con otros individuos y platicar y confortarse y crear toda esta situación. Incluso llega a la creación de elementos culturales, como la música, el caso de la esclavitud, han sido como una muestra de cómo los individuos, ya del lado de la psicología social, pueden llegar a conductas solidarias entre el mismo grupo, el colectivo, para poder llevar adelante, sobrevivir a situaciones de estrés, de alto estrés, o situaciones como la que estamos viviendo de una situación de emergencia sanitaria, ¿no? o de sismos, por ejemplo. Entonces, esta parte de la conducta colectiva me parece que es muy interesante porque da efectivamente las pautas, ¿no? El individuo en solitario es muy difícil que sobreviva, ¿no? Son los primeros individuos que buscan solamente su situación personal o su éxito personal o beneficio y demás, y son los primeros que salen de estas organizaciones, son los que llevan realmente la peor parte para no poder vivir en la comunidad. Hablando justamente de esto de trabajar solo o trabajar en conjunto, ¿qué diferencias ha notado usted trabajar de forma, por ejemplo, individual o colectiva en el área de la psicología? Ajá. Bueno, a mí me gustó mucho más y creo que al final, aunque hubo una época en los Estados Unidos en la cual la psicología social se volvió muy individualista, ¿no? Pues rápidamente creo que todos los teóricos han empezado a revisar y darse cuenta que toda la psicología social es colectiva, ¿no? Incluso preguntar por un rumor o preguntar por una actitud o por una creencia, si no tiene esta visualización colectiva no podría tener una explicación. No existe esa posibilidad. Entonces, en diferentes grados, de diferentes maneras, pero toda ya la psicología social aplica a esta situación de los colectivos, ¿no? De estudiar cuáles son esos factores socioculturales que fundamentan los rumores, que fundamentan las creencias, que defienden las actitudes o que lideran las impresiones. Okay, gracias. Dentro justamente ya de la práctica, pues, ¿cómo podemos disminuir la influencia de nuestros prejuicios personales cuando hacemos investigación o cuando hacemos práctica? ¿Cómo le hacemos para tratar de que no influyan tanto ya en nuestra práctica? A leer mucho. Hay la investigación de sesgos implícitos que empezó en Harvard con Brigham, todo su equipo, su laboratorio de investigación. Tiene una evidencia muy amplia alrededor de todo el mundo sobre los sesgos, cómo sesgamos la información y demás. Y las últimas investigaciones que han hecho es sobre intervenciones. Y es cierto que el mero conocimiento de que está sesgando disminuye mucho el sesgo. Para que tú estés en una situación en la cual, bueno, es que voy a elegir director de tesis, pero en el mismo director es pues hombre, y los investigadores son hombres, y entonces el que es mejor es hombre, y entonces pues, voy a elegir un director hombre. Es un momento en el que realmente la gente se hace consciente y dice, a ver, ¿por qué lo estás haciendo? Dice, sí es cierto, tengo un sesgo, ¿no? Tengo un sesgo sobre la idea de que el investigador es hombre, el que dirige es hombre y el que lo va a hacer mejor es hombre. Entonces, en casi todas las situaciones en las cuales se trata de eliminar el prejuicio a través de investigaciones experimentales, ya sea volviendo las cosas anónimas, por ejemplo, los currículums, si hay un sesgo claro hacia contratar hombres, entonces, blancos, no extranjeros, entonces, o extranjeros minoritarios, ¿no? Son extranjeros de estos grupos predominantes, pues sí, luego los dan el trabajo, ¿no? Pero entonces lo que se hace, pues es esta idea de los artículos de tener el doble ciego, de eliminar el nombre. Ahora en los currículos se empieza, bueno, no solo no hay que poner la foto, sino hay que hacer un como CBU genérico, ¿no? Que no tenga la idea de que es una mujer o de que es un hombre. Bias, ¿no? Exacto. O de que no aparezca la edad, o que no aparezca el color, el tono de piel, la etnia, y entonces de alguna manera se disminuye el prejuicio y la gente se hace consciente, ¿no? Al decir, es que estoy aceptando gente que antes no aceptaba.
no la aceptaba porque la veía y decía, ¿qué pasa el caucásico? ¿No? Y los otros, ¿no? Entonces, sí es muy interesante la investigación y los últimos cosas que se hacen, por supuesto, también en términos de la política pública, a veces no solamente es como, pues voy a esperar hasta que decidas elegir a un cargo popular, a una mujer indígena, sino te lo impongo. Vas a tener una mujer indígena en el Senado y vamos a tener propuestas de esta persona. Otra. Entonces, estas políticas y demás también funcionan porque disminuyen o ayudan a disminuir el prejuicio. Eso ya lo había revisado Lewin desde hace tiempo, que la idea, por ejemplo, de dar información es, bueno, es que alumnos de diferentes etnias pueden convivir, pues, lo que vamos a hacer es hacer un dormitorio exclusivo y un dormitorio mixto. O ahí entran todas las etnias, ¿no? Y entonces se dio cuenta que la convivencia también en sí misma disminuía mucho el prejuicio. Entonces creo que va de los dos lados. Va un poco a hacer las cosas anónimas, un poco hacer de conocimiento, que la gente se haga consciente de que hay un sesgo ahí, y por el otro lado poner estas fotos o poner estas situaciones en las cuales obliga la convivencia con los otros individuos para reducir el prejuicio. Ya más, nada más nos faltan dos preguntitas más. Dos preguntitas más para terminar. Sí, ya nos aventamos un montón de tiempo, sí, ¿verdad? Y, no. Sí. Y solo les va a servir unos cachitos, pero bueno. La verdad es que ha sido muy interesante. O sea, de hecho tenemos más preguntas, pero también para no abusar de su tiempo. Pero la verdad es que es bastante interesante. No, sí, yo también me distraje un poco porque vino un gato, tengo unos gatitos aquí ahora y me trajeron uno para poner en adopción y andaba como queriendo subirse así, de repente lo ven aparecer en la pantalla. Okay, usted que ha estado en diversas universidades, ¿qué cualidades ha notado, por ejemplo, en la enseñanza de la UNAM? ¿Qué ha visto que es diferente, que a lo mejor pues dice, esto está bien hecho, ¿no? Híjole, pues es que la UNAM es nuestra universidad con el mejor ranking en general y definitivamente esta posibilidad que tiene de tener un campus tan grande, con tantas carreras, con tantas bibliotecas, es una cosa que no se visualiza en las universidades en general, ¿no? Este contacto cercano. Y al mismo tiempo la posibilidad que tenemos de tener campus en otros lados, ¿no? Cubrir toda esta situación. También este esquema que se maneja de facultades y de institutos es algo muy particular. Quizás a veces un poco alejados los institutos de las facultades, eso no sea tan positivo, pero sí la posibilidad de identificar lugares en los cuales se hace solo investigación y se puede ir solo a buscar estas fuentes de investigación, que a menudo son internacionales. También la posibilidad que tenemos de recursos en otras universidades, por ejemplo, los profesores tienen que pedir financiamiento externo, la UNAM tiene financiamiento interno. Esto es una cosa que hace una diferencia de 1000. O sea, la posibilidad de decir, yo tengo mi proyecto sobre lo que me gusta, no sobre lo que me exige la convocatoria, sino lo que yo tengo como interés de investigar y que tengo el potencial para decir que esto es importante, eso es algo increíble. Y tenemos también otros, esos son proyectos PAPI, tenemos proyectos que se llaman PAPIME, que son para la mejora de la enseñanza. Entonces, todos estos proyectos realmente están encaminados a crear herramientas metodológicas y pedagógicas. Como, pues es que esto es para la clase, esto se va a enseñar a la clase, esto va a impactar en estos alumnos. Eso tampoco se ve muy seguido en las universidades, entonces es una gran ventaja. Pero por supuesto tiene mucho que ver con el financiamiento, la capacidad también que tiene la universidad para tener laboratorios o para tener libros, para tener bases de datos, para tener bibliotecas, espacios también como las islas, ¿no? Para poder sacar tu libro y leerlo ahí. Eso también es algo fundamental. Comedores, que ojalá algún día tengamos uno en la facultad, pero mientras está la arquitectura, posibilidad de tener también comida cercana, transporte, no muchos estudiantes universitarios tienen la posibilidad de tener una estación del metro cercana,
aunque vengan de muy lejos, pero la posibilidad de moverse a través de toda la ciudad por el metro es algo que tampoco se da en todas las universidades. Y por supuesto la formación, ¿no? La cantidad de profesores y la diversidad que se tiene en la facultad es muy poco probable tenerla en otro lado. En términos de tener doctores, de tener SNI, de tener gente que está involucrada en investigación, que tiene contactos en el extranjero, que hace investigación con gente en el extranjero, que frecuentemente va a tomar cursos o trae gente a tomar cursos. Entonces eso es algo también invaluable, ¿no? Hay otras universidades que tienen algunas de estas cosas, pero quizás lo tienen, por ejemplo, menor, ¿no? La carrera de filosofía en la UAM a mí me gustó mucho porque acostumbrada a esta cosa enorme, ¿no? Que es la facultad, filosofía ya es chiquita, es un claustro muy chiquito. Entonces teníamos como esta situación de que el coordinador, el doctor Silvio Pinto, que también es un excelente investigador, nos podía como reunir y preguntarnos cuál era nuestro interés, planearnos la clase específica con tal maestro para ver las cosas que nosotros nos interesaba y tomar clase con 3 personas, ¿no? Entonces eso también era como, esto nunca me había pasado, ¿no? Las clases de 50. Entonces eso también tiene una gran ventaja y también la planta académica de la UAM es extraordinaria, pero tiene como también esta situación de, pues es mucho más pequeña de lo que es la UNAM, ¿no? Tiene una menor proyección, pero también tiene como esta situación de hacer mucho más personalizada la enseñanza, que es algo que no tenemos en la UNAM, pues nuestra matrícula está sobrepasada después de estar sobrepasada, ¿no? Somos demasiados en cada aula. Y pero bueno, yo creo que las otras ventajas son claras. Dentro de esto mismo, bueno, nosotros somos del SUA. Creo que haya muchas diferencias, por ejemplo, entre pues, el SUA y el presencial. Y si es así, por ejemplo, ¿qué consejos podría darnos, ¿no? Como alumnos del SUA, para tener las mismas oportunidades que pues, un alumno presencial? Claro. Bueno, no conozco tanto, sí sé que van como ciertas horas solo asesoría y que también se dan como un departamento independiente de la facultad. Sí he escuchado muchas quejas que de repente hay como cambios e ideas acerca de cómo debe ser el currículum y que no se contempla tanto a su vez, o creo que es más una cosa administrativa de la gente que está al cargo de la facultad, pero creo que en términos de la enseñanza, del aprendizaje, ustedes tienen los mismos retos que tienen los otros estudiantes, ¿no? A veces es como que le damos mucha fe al profesor, y claro, es una parte importante, el profesor, la profesora que está al frente, pero realmente lo más importante son los estudiantes, que, ¿no? Que tengamos la capacidad de pues ver que los profesores son meramente como un apoyo en la formación, pero que nosotros sí tenemos como esta posibilidad de pues tratar de salir, de tener más de lo que nos están dando, ¿no? De no conformarnos, de no decir, bueno, ¿por qué me da un libro en inglés si yo no sé leer en inglés? No, es, déme el libro en inglés, lo voy a leer, pero luego voy a leer el otro, y luego voy a leer el siguiente, y luego voy a buscar una clase en internet donde se hable de ese libro para poder entender mejor ese libro. Y luego voy a tomar otra clase de inglés mejor este libro. Pero esto es algo que no depende del profesor, de la profesora, no es algo que depende de nosotros y de esta posibilidad que tenemos de realmente buscar la información y de realmente no conformarnos con lo que nos están dando, sino incluso cuestionar al mismo profesor y decirle, ya leí este otro. Ahora, ¿qué más me vas a dar? ¿Qué más voy a hacer? Porque el conocimiento nunca se agota, más bien vamos haciendo un poco más de descubrimiento y nos vamos dando cuenta de, y ahora falta esto y esto y esto y hay otra cosa ya. Entonces es algo que nunca termina, ¿no? Eso es lo bonito también de la psicología y de todas las disciplinas en general. Y por último, bueno, dentro de las preguntas que tengo aquí, es ¿qué papel nos toca en particular a nosotros como estudiantes de la UNAM y también a los profesores? ¿Qué papel pues, nos toca desempeñar en la sociedad? Y más nosotros como a lo mejor como estudiantes del área de la psicología. ¿Qué cree usted que tengamos que hacer nosotros? Justamente, pues siendo de la UNAM, porque al final de cuentas creo que tiene una influencia muy pesada en toda la visión colectiva que se tiene de la UNAM dentro del México, es muy fuerte, ¿no? Y entonces creo que hay cosas que se espera de nosotros, igual de los profesores, al ser de la UNAM.
Yo te quería hacer una cosa muy interesante. De unos amigos que también son académicos ya retirados de Estados Unidos y alguna vez vinieron a dar una conferencia a Hidalgo y otra a la facultad. Y con ellos siempre había sido muy interesante porque, pues, proveniendo de Estados Unidos, cuando se enteraban de la UNAM y les platicaba, venían el campus y demás, les asaltaban muchas preguntas, pero entre alguna vez me preguntaban como, bueno, pero entonces aquí la UNAM debe de ser una cosa tremenda, ¿no? La gente debe de ser, pues, básicamente socialista, ¿no? Porque la educación es gratis, porque todo les dan, porque mira el campus, o sea, la gente debe de estar como peleándose por regresarle a la sociedad lo que le están dando, porque no puedo creer que les cobren tan poquito, ¿no? O que tengan esta formación cuando pues no se está dando como mucho recurso. Y pues le decía un poco, bueno, ¿no? Más o menos por ahí va. Pero sí creo que no en parte de ser socialista ni nada de esto, pero sí creo que en la sociedad mexicana permea una situación ideológica muy particular, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el clasismo, con esta situación de clases sociales, en la cual los individuos tendemos a pensar que cuando vamos a la universidad es pues porque nos lo merecemos, porque nos hemos esforzado mucho y entonces salir de esta situación, tener un poco de movilidad social implica como desconocer o dar por sentado que esto lo merecíamos y no realmente darnos cuenta que lo que hace la sociedad mexicana para mantener a la UNAM es una cosa increíble, ¿no? Para poder dar todas estas capacidad geográfica, la capacidad también en términos del capital humano, para poder tener profesionistas que al final fueran personas con un alto grado de valor social, con un alto compromiso hacia la sociedad, muy críticas también, bajo la idea de que no todos tienen la posibilidad de asistir a la UNAM, aunque sea gratis, porque hay otros impedimentos, como por ejemplo venir de una familia en la cual pues, los hijos no pueden estudiar porque tienen que trabajar, o los hijos más grandes tienen que trabajar para cuidar a los, o cuidar a los más pequeños, o trabajar y cuidar a los más pequeños, o a los padres cuando se enferman. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues realmente sí nos hace estar en un grupo en el cual una de las cosas principales que deberíamos de tener es regresarle un poco a la sociedad, no solo en términos de trabajo comunitario, sino también en ser personas con una ética profesional y con una situación mucho más crítica acerca de cómo se está planteando la sociedad y la universidad en nuestro país y cuáles son las responsabilidades que tenemos como ciudadanos que están siendo formados con un plus, ¿no? Esto siempre me ha movido mucho porque pues no solamente tomé el lugar de una persona en psicología, en la licenciatura, sino también en el doctorado. Mi formación en antropología implica otra erogación del Estado para un individuo que estudia una licenciatura en antropología y después una maestría y un doctorado en filosofía. Entonces, vamos que yo tengo la deuda como doble, ¿no? Entonces, esto es algo que no puede como darse por sentado y decir es que fui a la universidad porque soy muy bueno, ¿no? Voy a la universidad porque hay un programa de educación pública en este país que tiene como el reto, pues, tratar de ser un agente de movilidad, de movilización social, sobre todo para aquellos que no tienen recursos para pagar la educación. Y eso es algo bien importante, el movimiento que hubo en la UNAM en el 2000 para que no se incrementaran las cuotas es algo que todos deberíamos de tener ahí como esta parte histórica de un movimiento colectivo, el movimiento feminista también, para poder hablar acerca de las agresiones y demás situaciones que se dan dentro de la facultad, de la universidad en general, para poder hacer una mejoría y no en cambio como negarla, ¿no? Es bueno, es que esto no pasó, eso no sucedió, eso quién sabe qué pasó, fueron gente que no, son movimientos colectivos que empoderaron a una gran parte del estudiantado para poder hacer movimientos y tener situaciones críticas y que realmente esto cambie, ¿no? Que tengamos una universidad que sea plural y que sea una universidad que le dé la oportunidad a toda la población de poder asistir, de tener movilidad social y después regresarle a la universidad algo de todo esto que nos ha dado. Pues esas son las preguntas que tengo. Me gustaría hacer una última, que es más ¿Sí? personal, de índole personal. Bueno, no personal, pero sin embargo que estuve yo revisando parte del material que hay de usted en línea y me llamó la atención mucho
justamente una entrevista que hay de YouTube de 2015 donde usted habla sobre la violencia y la percepción de la violencia que muchas veces tienen, que antes no existía, pero que ahora existe sobre la violencia hacia el hombre, ¿no? De que usted decía que ahora las personas más jóvenes, también hombres, perciben, por ejemplo, nuevas formas de violencia que no es que no existieran, sino que no se percibían como violencia. Eso de jalarle el pelo o de darle un pequeño golpe, que antes pues se nos decía, ¿no? Que tenemos que ser hombres y aguantarnos, o que la mujer no podía ejercer ese tipo de violencia porque pues la mujer es más débil. ¿Cree que usted que tenga que ver, de hecho, con este desarrollo de las nuevas masculinidades y entonces esta percepción que existe ya, ¿no? De una nueva, bueno, de lo que es la violencia, de que si existe física o verbalmente, de que si es psicológica, si es de dinero. Entonces, ¿cree que tenga que ver mucho con este nuevo desenvolvimiento de las masculinidades que ya creo que están haciéndose mucho más latentes, ¿no? Tener una masculinidad un poco, afortunadamente, más abierta, donde se puede expresar un poquito más sin ser, todavía siendo presa, pero ya sin ser un poco más de objeto de burla o de escrutinio sobre qué es ser hombre. Claro. Sí, yo creo que esta idea del trabajo que se ha realizado tiene mucho que ver con el género. En general, estos llevan tanto casi como la psicología, el estudio del género y las diferencias que hace entre hombres y mujeres, pero también es cierto que en la actualidad el estudio de la diversidad sexual en general y también de la masculinidad ha logrado una gran apertura hacia todos estos temas. Antes, por ejemplo, era como la idea de, bueno, pues está la orientación sexual predominante y ahí de vez en cuando hablamos de la no dominante. ¿No? Ahora no, ahora hay journals específicos acerca de las poblaciones y entonces sí se abre como toda una posibilidad de hablar de otras circunstancias. ¿No? Tenemos un compañero de ustedes que se llama Roger, que está ahorita terminando su tesis y él estaba interesado en esta idea de las dos masculinidades y también de la comunidad LGBT más. Y entonces una de las cosas que es interesante en la investigación es que si antes, por ejemplo, muchas mujeres reportaban estos problemas de la imagen corporal y de cómo sus parejas las presionaban para poder ser más delgadas o para tener un físico muy alejado de la realidad, de la idea de los prototipos de belleza, pues lo que se ha encontrado últimamente es que la comunidad gay pues también está muy afectada por esta situación, es decir, hombres que tienen sexo con otros hombres y que son presionados por estos estereotipos de la misma manera en la que son presionadas las mujeres y que puede tener consecuencias en términos de la salud mental y del desarrollo de trastornos alimenticios, al igual que lo tienen las mujeres. Entonces, sí es interesante porque esta idea de tener el estudio de las percepción, las conductas, las actitudes, las normas en población que no había sido como foco de estudio, nos está dando pauta a percibir que hay muchas otras cosas que estudiar. Es cierto que la violencia de género, por ejemplo, de la pareja íntima, pues es mucho más dada de los hombres hacia las mujeres. Eso no implica que los hombres no sufran ningún tipo de violencia, también la reportan, sobre todo en el caso del noviazgo, ¿no? La idea, como bien lo has dicho, de, bueno, es que, pues, si me quiere, pues me cela, ¿no? Y después de que me cela, pues a veces me jala, ¿no? A veces me... Pero el caso de los hombres reporta mucho más violencia física leve, ¿no? La idea de un golpe, un arañazo, una patada, y cuando ya es violencia física extrema, es al revés, ¿no? Son las mujeres las que más la reciben por golpes y demás. Pero por supuesto que hay una serie de investigaciones también que hablan acerca de violencia por la pareja íntima y cómo esta puede ser del tipo de terrorismo patriarcal, pues son hombres, situaciones de ventaja económica, social, política sobre mujeres, pero también se ha encontrado mucho que en sociedades en las cuales existe un poco más de equidad o de igualdad entre hombres y mujeres también tienen acceso a capital político, cultural y sociopolítico, socioeconómico, sí hay una situación de agresión a veces que es recíproca, ¿no? Los dos están miscuidos en una situación de violencia. Los hombres, sí, agreden mucho más físicamente, ¿no? Las
mujeres agredemos mucho más relacionalmente. No tampoco agredamos físicamente, pero sí nos damos más por el mismo proceso de socialización, rumores, chismes, crear conflictos interpersonales, ¿no? Los hombres reaccionan de una manera más agresiva, más directa, ¿no? Más de descarga emocional. En términos generales, por una situación sociocultural, pero tampoco implica que los hombres no puedan tener esta agresión relacional y las mujeres una agresión física, ¿no? Lo que sí es importante de lo que dices es estar en una sociedad que no es que sea de generación de cristal y todo le parezca ofensivo, ¿no? Sino más bien está una sociedad que con base al conocimiento empieza a detectar situaciones que antes parecían no conflictivas o que antes parecían como normativas, ¿no? Y que ahora somos capaces de decir, no, que el maestro me hable así, no está bien, ¿no? Que el maestro me mande estas imágenes por el chat, no está bien. Perdóname, vi un Sí, comentario. sí, bueno, eh, todavía, bueno, ya para cerrar, terminamos ya las preguntas, muchas gracias. Justamente quisiera ver si alguno de mis compañeros tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta que hacerle a usted. Realmente ha sido muy interesante toda la plática. De hecho, me gusta un poco también su canal de YouTube porque está viendo R, y soy ingeniero, entonces qué bien, qué padre. Entonces también me gusta mucho pues ese aspecto. Algunos de mis compañeros no sé si quieran hacer algún aporte. Por mi parte es todo y muchas gracias de verdad por su tiempo y por su conocimiento, sobre todo porque realmente creo que nos da una perspectiva sobre la identidad universitaria, pero también sobre cómo ser psicólogo y pues específicamente no sobre la psicología social, y a lo mejor nos aporta saberes que podemos tener ya como más en cuenta para tomar decisiones a la hora de estudiar cosas e incluso abrirnos perspectivas, pues gracias a los libros que recomendó y a lo mejor a toda su perspectiva. Usted también fue estudiante, entonces creo que es importante saber de estas cosas porque nos facilita un poco más el camino. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, sí, quiero hacer un comentario, ¿sí puedo? Sí, claro. Bueno, quiero como retomar ahorita que dijo sobre las masculinidades también. Estaba leyendo un libro que estaba diciendo que, por ejemplo, que la mujer si es como agresiva es porque creció, como se dice, como en un ámbito, como violento, ¿no? Entonces, como por ejemplo, si, si una mujer, no, cuando es niña, no recibe como su amor de su papá, así como debería, así ser. Uh-huh. es- Cuando crezca, creo, creo que dice que tienen como un tipo de resentimiento contra el hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tiene Uh-huh. una pareja, siempre busca como este, no, no sé si es como tipo amor, pero amor Uh-huh. tóxico, pero siempre vive dañando al hombre. Eh, entonces, entonces siempre cuando acude a nosotros, dice que es que lo quiero dañar, lo quiero Uh-huh. hacer tristes, ¿no? A él. Pero, pero es porque no tuvo ese cariño que tuvo de su papá. Entonces yo creo que también tanto el hombre y la mujer influye mucho, dependiendo del cariño que reciben de los padres, ¿no? No sé usted qué piensa. Pues mira, me suena un poco más a psicoanálisis, ¿no? No leo tanto psicoanálisis, pero sí existen por ahí algunas investigaciones que trabajan sobre todo con algo que se llama probabilidad de riesgo, que es un poco complejo cuando haces estudios al pasado, porque tienes
vamos, que confiar en que la persona te está dando un reporte, ya sea de algo muy similar a lo que sucedió o que percibe que sucedió, ¿no? Porque, pues, vamos, se juega con la memoria, ¿no? Después de 6 meses, mucho de lo que estás preguntando es, bueno, ¿te acuerdas lo que te pasó cuando eras niño, cuando todas estas situaciones? Sí, hay algunos estudios que sí hablan de eso y hacen reportes de, por ejemplo, que tanto las personas que viven o experimentan en la vida adulta violencia también la vivieron de niños. Entonces, sí hay una razón, digamos, de riesgo, ¿no? Una situación en la cual aquellas personas que estuvieron en situaciones de violencia, que vieron a sus papás agredir a sus mamás o al revés, o vivir en una situación altamente de conflicto parental muy fuerte, sí están más asociados a sufrir violencia en la vida adulta, ya sea en el caso de la relación interpersonal, ya casados, ¿no? La vida marital. Sin embargo, sí sería complicado pensar que situación y que tengan una proyección hacia el padre, porque es una teoría mucho más psicoanalista. Lo que sí se tiene en la evidencia es que efectivamente vivir en una situación de violencia te pone en una situación de violencia a futuro, por múltiples razones. Puede ser que pues no viste la forma en la cual tus padres solucionaban un conflicto más que a través de la violencia, empiezas a resolver conflictos de la violencia, ¿no? O viste una situación en la cual violentaban a otras personas en tu casa, ya que tú eres violentado, pues lo ves como algo normativo, ¿no? Como una situación de, bueno, pues es que las cosas son así o así se solucionan. Sí hay un riesgo, pero también lo que sabemos en psicología es que infancia no es destino. Tú puedes tener una situación en la cual vienen de padres sumamente ausentes o incluso violentos, pero en la vida adulta la gente es una verdaderamente padres amorosos, responsables, cuidadosos con sus hijos, lo cual es muy bueno, porque lo que te dice la psicología es que infancia no es destino, que todos los individuos tienen la posibilidad a través de la socialización en grupos no nucleares, amigos, personas de otros grupos familiares, conocidos, profesores, líderes nacionales o internacionales que estás viendo y poder hacer una conducta en el futuro que no tenga nada que ver con la conducta de tus padres. Esto pasa también en el alcohol. O sea, mucha gente dice, bueno, es que si los padres alcohólicos hacen hijos alcohólicos, hay hijos de padres alcohólicos que no toman una gota de alcohol porque han visto una manera diferente de hacerlo, ¿no? Entonces, sí puede ser que haya personas que tengan una situación de violencia en casa y que después la repliquen en el noviazgo y después en la vida marital, pero también puede ser que completamente se rompa con el ciclo y la gente empieza a tener una situación completamente diferente, alejada de la forma de vida de sus padres. Excelente. Yo creo que me quedo con eso. Bueno, estoy satisfecho. Muchas gracias. ¿Alguno más tiene alguna otra pregunta? Y regresando a esto de los journals y demás, pueden buscar en las bases de datos de la UNAM. La UNAM tiene este acceso de biblioteca digital y ahí se pueden sacar los reviews. Entonces tú nada más pon review o metaanálisis y pon palabras claves: violencia, infancia, violencia en la vida adulta, y te va a sacar todos los artículos y toda la evidencia que hay acerca de qué tanto ha influido, con estudios estadísticos o con estudios incluso de seguimiento, ¿no? Que hay mucho menos, pero sí hay la posibilidad de encontrar esos artículos que hagan como las narrativas de vida. En Hidalgo había un grupo que trabajaba sobre análisis estadísticos, pero con narrativas. O sea, es una escuela francesa la que yo seguía y también está aquí en el Colmex, que es hacer entrevistas abiertas, narrativas, y luego ir ubicando en la historia de vida del individuo cuándo se casaron, cuándo se mudaron, cuándo acabaron la universidad, cuándo reportaron tal cosa. Y entonces estaban haciendo como un análisis estadístico a través de estas narrativas de qué probabilidad tienes, por ejemplo, de seguir soltero a los 30 años en México versus Europa. Pero también qué probabilidad tienes de reportar violencia estando en tal situación socioeconómica en comparación con otras personas. Esos son muy interesantes. Entonces sí se pueden buscar y sí se puede ver como cuál es la tendencia al reporte en diferentes poblaciones.
Excelente. Vale, lo haré. Claro. Bueno, creo que mis compañeros ya no van a decir mucho, entonces, bueno, Edgar va a decir algo. O sea, solamente también como agradecer por el tiempo, que sí me parece bastante interesante. Yo ya le había mencionado a la doctora anteriormente que justamente como que es el área que me interesa. Entonces, como que escuchar todo eso, pues obviamente siempre es muy agradable y bastante pues, motivador hasta cierto punto. Entonces, igual solamente agradecer por el tiempo que tuvo y la disposición que tuvo para poder realizar la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Después damos cursos intersemestrales. Bueno, tengo que dar cursos intersemestrales. Ya no sé cuándo es el intersemestral regular que vamos a tener, pero también si ahí se pueden apuntar y todo, pues nos vemos. Hay veces que doy algo de estadística o de R y a veces son algunas cosas cualitativas. Habíamos quedado con algunos alumnos de proponer uno de teoría social, probablemente por ahí lo podamos abrir. Es más fácil que se van primero los de estadística, pero igual me daría mucho gusto verlos por ahí. Cuente conmigo. Bueno, Yasmín, ¿alguna aportación? Quizás sea un error con el micrófono. Sí, es que ella estaba en el tráfico, entonces por eso también tenía cerrado el micrófono. Ok, perfecto. Muchas pues gracias. Entonces, a ustedes muchísimas gracias. Tengan una bonita noche, pues estamos en contacto. Sí, dice que no